bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con otro vídeo dentro de la sección de mis traducciones, y es que vengo a hablaros de Asesino de Brujas 2, Los hijos del rey, de Shelby Mahurin. Este, si no me equivoco, si llevo bien las cuentas, es el cuarto libro que traduzco para Puck y salió a la venta la semana pasada, el día 12 de enero concretamente. Ya sabéis que en estos vídeos me gusta hablaros un poquito sobre mi trabajo, sobre mi proceso, mi experiencia traduciendo los libros, pero esta vez además me hace ilusión el hecho de que os he preguntado por Instagram si había alguna curiosidad que quisierais saber sobre la traducción de este libro en concreto, alguna duda, alguna pregunta, y por stories me habéis hecho varias muy interesantes que voy a contestar al final del vídeo. Los hijos del rey es la segunda parte de la trilogía Asesino de Brujas de Shelby Mahurin y el primer libro de la trilogía es este, La Bruja Blanca. Como este es una segunda parte, voy a daros la sinopsis del primero, y el caso es que este primer libro nos presenta la historia de Lou y de Reed. Lou es una bruja y Reed es un cazador de brujas. Por cosas del destino, por varios enredos, acaban viéndose obligados a casarse. El tema es que Lou sabe que Reed es su enemigo natural, un cazador que si conociera su verdadera identidad la quemaría en la hoguera, pero Reed no sabe que se ha casado con una bruja. Por lo tanto, es un tipo de romance que recorre al tópico de los enemigos a amantes, enemies to lovers. Ya sabéis que ese es mi tópico favorito y en este caso no fue una excepción porque el primer libro me encantó, me dejó maravillada. Además me gustó mucho el toque ese de la ambientación en Francia, una Francia paralela, debo decir, no es una Francia históricamente correcta, pero es una ambientación al estilo francés y me gustó muchísimo el libro, por eso me emocionó mucho cuando Leon el Teti, el editor de Puck, me ofreció la posibilidad de traducir el segundo libro. Este primer libro no lo traduje yo, lo tradujo otra traductora, Daniela Rocío Taboada, pero yo me encargué de la corrección para la editorial, por lo tanto conocía bastante bien la historia cuando me encargaron traducir este. Sin embargo, antes de ponerme con este, me leí en 2 días, tiempo récord, me pasé casi las 24 horas leyendo este primer libro para refrescarlo todo y tener las cosas claras para empezar a traducir el segundo. Y luego llegó el momento de traducir este, que continúa con la historia de Lou y Reed en el punto en el que se quedó en el primer libro, que era un punto con bastante intriga y bastante misterio, y aquí vamos a ir desenvolviéndonos en todo ese misterio. Vamos a conocer más personajes, vamos a conocer mejor la construcción de este mundo, los diferentes tipos de brujas. Debo decir que si en el primero me enamoré de Lou y Reed, en este segundo sobre todo me he enamorado de algunos secundarios, y cuando digo algunos secundarios me refiero sobre todo a Ansel. Es un personaje que si lo conocéis del primer libro es que es un bollito de canela, es súper achuchable y en este libro de verdad que me ha conquistado por completo. El personaje de Bo también ha estado bien y me ha gustado, creo que aporta un toque muy interesante a la dinámica del grupo del que forman parte Lou y Reed. Respecto a la relación de Lou y Reed, debo decir que en este libro adquiere un cariz que creo que va a contentar a muchas personas que pensaron que su relación iba demasiado rápido en el primer libro. Creo que las cosas en este libro se desarrollan de una manera muy lógica, teniendo en cuenta que es una relación que no lleva demasiado tiempo establecida. Como curiosidad, debo decir que el cambio de portadas de los libros en un principio no me acababa de convencer. Ya no me convenció el cambio de portada del primer libro, que en inglés se titula Serpent and Dove. Supongo que la cambiaron porque fue una época en la que la verdad muchísimos libros de literatura juvenil tenían una serpiente en la portada, y supongo que querían hacerlo un poquito más distintivo y por eso la cambiaron. Y esta segunda portada sigue también el estilo que inició Puck con La Bruja Blanca. El caso es que os confieso que cuando salió esta portada, cuando la anunciaron, no me gustó. Prefería bastante más la original. Sin embargo, tengo que decir que al tener el libro físico en mis manos y ponerlo al lado del primero, la verdad es que me han convencido mucho más. Es una edición que ha quedado muy bonita, tiene un mapa, que es algo que no traía el primer libro. Y además los inicios de capítulo traen también una llave, un detallito, un dibujito bastante bonito. Y bueno, al final la edición ha quedado bastante más chula de lo que yo esperaba y me emocioné mucho cuando me llegó a casa. Vale, ahora normalmente os comentaría las curiosidades que a mí se me ocurren sobre la traducción de este libro, pero ya os he comentado al principio del vídeo que en esta ocasión os he preguntado a vosotros qué es lo que queríais saber. Y tengo algunas preguntas guardadas bastante interesantes, así que voy a contestarlas.
La primera es si ha sido difícil adaptar el tono y el estilo de la primera parte. Os confieso que esto me tenía bastante preocupada porque es la primera vez que traduzco un libro dentro de una saga en la que no he traducido los libros anteriores. Pero por esto precisamente me dediqué a releer el primer libro antes de empezar con la traducción. Empecé a apuntar en mi libreta palabras que yo creía que podía necesitar, conceptos que sabía que seguramente se iban a repetir para utilizar la misma traducción en la segunda parte, o no traducción, porque hay muchas palabras en francés que en el primero no se tradujeron y creo que lo más lógico es no traducirlas en el segundo tampoco. Aparte, releer me vino muy bien porque en el segundo libro se repiten literalmente muchas frases del primero, porque son recuerdos, los personajes recuerdan algo que otra persona les dijo literalmente. Entonces yo volvía al primer libro, a la Bruja Blanca, y buscaba literalmente cómo se había traducido esa frase, y para eso me vino muy bien releerlo primero, porque si no me habría perdido y habría tardado en encontrar esas frases, esas escenas, una barbaridad. En términos generales he intentado mantener todo lo posible el estilo y el tono de la primera traducción, porque creo que es algo importante. Yo de hecho he leído alguna trilogía en la que he notado que cada uno de los 3 libros estaba traducido por una persona diferente. Se notaba. Lo que pasa es que al final es inevitable también que se note. Igual que 2 autores no escriben de la misma manera, 2 traductores tampoco pueden traducir de la misma manera al mismo autor. Así que bueno, yo solo espero haber hecho un buen trabajo. La siguiente pregunta es ¿cuál es mi mayor miedo con esta traducción? Y el caso es que como es un libro con tanto renombre, es un libro que los lectores queríais muchísimo y la editorial quería sacarlo lo antes posible para que pudierais disfrutar de él. El problema es que precisamente por eso es el libro más largo que he traducido nunca y es el libro que he traducido en menos tiempo. La verdad es que me habría gustado tener un poquito más de tiempo para poder revisarlo a fondo. Yo normalmente lo que hago es traducir el libro y luego lo releo y lo reviso de cabo a rabo 2 veces. Sin embargo, en esta ocasión solo pude revisarlo una vez y la verdad es que uno de mis mayores miedos es haberme dejado cosas sin corregir, sin revisar a fondo. Después de mí, evidentemente, tiene que venir otro corrector profesional en la editorial que se habrá encargado de acabar de pulir mi texto y mi traducción, y eso es algo súper necesario, y a quien lo haya corregido le estoy muy agradecida. Pero bueno, siempre se tiene ese miedo, yo creo, y más con un libro que tanta gente quiere, un libro tan famoso, tan anticipado. La verdad es que en algún momento he sentido lo que se llama el síndrome del impostor, pero bueno, estoy trabajando en ello. Yo sé que me he esforzado al máximo, que lo he dado todo en esta traducción y espero que el resultado os guste mucho. Otra de las preguntas es cómo es el proceso de traducción, alguna anécdota curiosa que me sucediera mientras trabajaba. No tengo mucho. El proceso de traducción en esta ocasión ya os he comentado que quizá fue un poquito diferente porque lo que hice, lo primero de todo, fue releerme el primer libro y anotar todo lo que yo creía o intuía que iba a ser importante para el segundo libro. Normalmente después de eso lo que me gusta es leer el libro entero antes de empezar a traducirlo, pero ya os digo que no siempre se puede y en esta ocasión ha sido una de esas veces en las que no he podido porque tenía muy poco tiempo. Luego simplemente es ir traduciendo, revisando y acabándolo todo. La verdad es que no tengo ninguna anécdota curiosa sobre este proceso de traducción. Luego también me habéis preguntado por el cambio de título. El caso es que no sé si lo sabéis, pero los traductores no tenemos mucho que decir en los títulos de las publicaciones en español. A veces tenemos la suerte de que el editor nos pregunte nuestra opinión, cómo creemos que debería traducirse, pero en última instancia la decisión no pertenece al traductor. Sí que es verdad que este cambio de título ha llamado bastante la atención porque es muy diferente. El primer libro en inglés se titulaba Serpent and Dove, que sería Serpiente y Paloma, y en castellano se tradujo como Asesino de Brujas 1, que sería el nombre de la trilogía, y el título del primer libro era La Bruja Blanca. Ya veis que de Serpent and Dove a La Bruja Blanca pues hay un trecho. Y el segundo libro en inglés se titulaba Blood and Honey y en castellano se ha titulado Los Hijos del Rey. Blood and Honey significa sangre y miel y si habéis leído el primer libro sabéis que son elementos importantes en cierto tipo de magia, un tipo de magia que va a tener relevancia en este segundo libro. Desconozco el motivo del cambio de título, esta no ha sido una de esas ocasiones en las que me han consultado mi opinión sobre cómo podría traducirse, sino que cuando a mí me encargaron la traducción, la editorial ya había anunciado que este libro se traduciría como Los Hijos del Rey. El caso es que son títulos muy diferentes, pero sí que es verdad que el título que han elegido en castellano, aunque muy diferente del original, cuadra bien con la trama y con las cosas en las que se centra este segundo libro. Más allá de eso, no puedo comentaros nada porque es una decisión que toma la editorial.
por los motivos por los que tengan que tomarla, por motivos, no sé, de marketing y publicidad, a lo mejor por diferenciar el libro de otros, no lo sé. Otra de las preguntas es qué dificultades encontré en la traducción, como expresiones y cosas similares. Lo que más me costó de esta traducción fue una historia que explica un cuentacuentos que está rimada en verso. Yo soy malísima para rimar, malísima de verdad, es una de esas cosas que no se nos puede dar todos bien y a mí en concreto esa cosa me cuesta muchísimo. Entonces me pasé horas empantanada mirando diccionarios de rimas, buscando palabras que pudieran rimar y que tuvieran sentido dentro de la historia, porque cuando tiene que rimar algo es cuando más te alejas del texto original, pero tienes que seguir manteniendo la esencia, tienes que mantener la rima y la esencia, y de verdad que es algo que considero dificilísimo, pero bueno, al final lo logré combinando rima consonante con rima asonante. También hay una canción de taberna que se inicia en el primer libro, entonces las primeras estrofas aparecen en el primer libro y utilicé la misma traducción que la traductora anterior, pero había nuevas estrofas que tuve que añadir y que también tuve que rimar, aunque debo decir que esas rimas me costaron menos, encontré más fácilmente palabras que rimaran y encajaran perfectamente en el tono de la canción, pero bueno, la verdad es que esa fue una dificultad grande. La siguiente pregunta de Sara es si hay alguna frase que me gustara especialmente, y la verdad es que la respuesta va a ser un poco decepcionante porque no recuerdo ninguna, no recuerdo haber anotado, subrayado o marcado ninguna. También es verdad que, como os he contado, es que lo traduje muy rápido, me pasaba muchas horas al día traduciendo y acababa un poquito saturada al final, con lo cual creo que no pude disfrutar de la historia todo lo que la habría disfrutado si la hubiera leído como un libro normal. Pero el caso es que me da bastante cosita ponerme a releer mis traducciones, así que no sé si algún día releeré el libro entero. No lo sé, pero bueno, lo siento, pero no tengo una gran respuesta para esto. Pero bueno, la otra pregunta de Sara es cómo me siento al ver un libro que me gusta con mi nombre dentro. Pues es una sensación extraña porque es como una montaña rusa. Cuando llegó el libro estaba súper emocionada porque es el primer momento en el que... Esperad, os voy a enseñar. Ay, a ver, es el primer momento en el que yo abro el libro y está aquí mi nombre y pone traducción de Estíbaliz Montero. Es muy emocionante, de verdad que es una sensación que no puedo describir. No es mi primer libro, pero la sensación se repite siempre y la verdad es que espero no perderla nunca. Pero por otro lado, este ya no es un libro que me guste mucho a mí, sino que le gusta a muchísima gente, y hay otros días en los que en vez de sentirme tan emocionada me pasa un poquito lo que os he comentado del síndrome del impostor. Pero en general la verdad es que estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de traducir este libro. La siguiente pregunta es ¿en qué se diferencia traducir una segunda parte a un autoconclusivo y si es más difícil? Bueno, sí, es más difícil y es diferente. ¿Por qué es más difícil? Porque tengo que tener en cuenta la primera parte, y si la hubiera traducido yo igualmente también habría sido más difícil que un autoconclusivo, porque igualmente me lo habría releído y habría procurado que cuadraran todos los elementos, las frases que se repiten igual en los dos libros. Yo soy muy quisquillosa, muy detallista con eso, me gusta que estén exactamente igual y buscarlas en el primer libro para copiarlas igual en el segundo. Eso es un proceso que lleva tiempo y en ocasiones conlleva bastantes dificultades. En cambio en un autoconclusivo es mucho más fácil porque la historia empieza y acaba en el mismo libro y tú solo tienes que traducir pensando en lo que pasa en ese libro. Pero traducir una segunda parte tienes que tener en cuenta todo lo que ha pasado en la primera parte. Así que sí, es más difícil. No sé si habría sido un pelín más fácil si yo me hubiera encargado de la traducción del primer libro, no lo creo, la verdad no creo que hubiera sido más fácil porque además me encargué de la corrección y conocía bien la historia también. Pero bueno, sí, la verdad es que es bastante diferente traducir un autoconclusivo a una parte de una saga. La siguiente pregunta dice que Lu no deja de blasfemar a lo largo del libro y si me ha costado mucho traducir esas partes. La verdad es que no mucho. No me considero una persona que blasfeme mucho o muy a menudo, pero no ha sido del todo difícil traducir esas partes porque, bueno, es algo a los que los traductores estamos bastante acostumbrados. Tenía incluso algunas clases en la universidad dedicadas específicamente a traducir insultos. Lo más difícil, yo creo, es tener en cuenta que quien está blasfemando no es una persona que blasfema en la época actual, hoy en 2021 en la calle, sino que es una persona de un mundo de fantasía ambientado en Francia
y de hace algunos siglos. No recuerdo bien de qué siglo es la ambientación, pero calculad, no sé, a lo mejor siglo XVIII, XIX. Y el caso es que esa parte sí que es un poquito más difícil porque no blasfeman igual que blasfemamos nosotros hoy en día. Hay que tener en cuenta también las creencias de los personajes porque, por ejemplo, nosotros en español blasfemamos e insultamos mucho con cosas o elementos relacionados con la religión, pero por ejemplo, si el personaje que estás traduciendo no cree en Dios, en el Dios cristiano por lo menos, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco diría que fue algo que me costó muchísimo o que fue dificilísimo, porque la verdad es que me divertí bastante con Lu y con cómo habla. Y la última pregunta es si seguir la traducción iniciada por otro me condiciona en mi traducción. Y sí, evidentemente, como os he dicho, yo había frases que salían en el primer libro que he traducido literalmente porque me gusta que haya esa continuidad de libro a libro, pero evidentemente quizá en alguna ocasión yo personalmente habría traducido la frase diferente y sin embargo me he atenido a lo que tradujo la primera traductora, porque no es que fuera una mala traducción, simplemente que cada traductor traduce las cosas de su propia manera. Pero sí, evidentemente condiciona bastante traducir una segunda parte cuando la primera parte la ha traducido otra persona. Y estas han sido todas vuestras preguntas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí la verdad es que me ha gustado, me gusta mucho mi trabajo a pesar de que también tiene sus partes malas, pero disfruto bastante compartiéndolo con vosotros, así que tengo bastantes ganas de seguir trayendo estos vídeos al canal. Espero de verdad que para vosotros haya resultado también entretenido, que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído la primera parte, si os gustó o no os gustó, porque a pesar de que es un libro muy popular, también hay gente a la que no le gustó el primer libro, así que no sé, pues comentadme qué opináis vosotros de esta trilogía. Y si a vosotros os ha gustado este vídeo, si os gusta mi contenido, ya sabéis que me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.